Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nuestra necesidad de jerarquía y liderazgo tiene sus raíces en nuestra biología. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se dividieron las sociedades en líderes y seguidores? La respuesta es realmente sencilla: biología. Todo se reduce a las hormonas, que evolucionaron durante eones para ayudarnos a sobrevivir controlando nuestras emociones y moderando nuestro comportamiento, y que nos afectan tanto hoy como hace decenas de miles de años. La hormona dopamina nos recompensa con alegría cada vez que completamos una tarea, como encontrar algo que hemos estado buscando, o alcanzar nuestras metas de pérdida de peso. Además, la serotonina y la oxitocina afectan nuestra vida social al ayudarnos a establecer relaciones con otras personas. Y luego están las endorfinas, que disfrazan el agotamiento y el dolor como placer físico. Las endorfinas son la razón por la que salimos del gimnasio resplandecientes después de un duro día de entrenamiento, y no podemos esperar a volver a por más. Hace 10.000 años, las endorfinas habrían ayudado a los cazadores de una aldea a continuar la caza, y a traer carne a sus familias hambrientas a pesar de su agotamiento físico. Hoy en día, inspiran a los atletas profesionales, como los corredores, a lograr su máximo rendimiento. Además de ayudarnos a sobrevivir, el comportamiento impulsado por las hormonas también es responsable de crear la plantilla básica para la jerarquía social. En las sociedades de cazadores-recolectores, por ejemplo, una oleada de endorfinas permitía a los cazadores recorrer kilómetros y kilómetros para conseguir carne para la comunidad, lo que a su vez les valió los privilegios de un estatus superior. Los individuos más débiles, que por una razón u otra no podían participar en la cacería, tenían que aceptar funciones menos prestigiosas, como recolectar frutas. Esta distinción entre los fuertes y los débiles fue el primer paso en el camino hacia la jerarquía social. Sin embargo, aunque sin duda son responsables de estas distinciones de clase, las hormonas también añaden cohesión a estas estructuras jerárquicas al proporcionar a los individuos más débiles un sentimiento cálido a base de serotonina u oxitocina entre sí y con el líder, en lugar de provocar destructivos efectos de celos. La sensación de seguridad es nuestro principal motor de progreso, y deben garantizarla el grupo y su líder. Cuando se trata de sobrevivir, vivir en grupo ofrece muchas ventajas, la más importante de las cuales es que no tenemos que enfrentarnos a las amenazas solos. Esto nos proporciona una sensación de seguridad que nos permite concentrarnos en progresar en lugar de evitar las amenazas. En tiempos prehistóricos, encontrábamos peligros en cada esquina, teníamos que protegernos de los depredadores, de otras personas y de las enfermedades y, al mismo tiempo, tratar de conseguir comida y refugio. Sin embargo, vivir en grupo nos permite repartir las tareas necesarias para la autoconservación, lo que nos permite concentrarnos en otros proyectos específicos, como crear mejores herramientas. Estas, a su vez, nos ayudan a progresar como sociedades. Como tal, nuestro cerebro ha evolucionado para priorizar la sensación de seguridad, razón por la cual ahora hacemos cosas extrañas, como permanecer en trabajos que odiamos, simplemente porque nos hacen sentir seguros. Pero la seguridad no surge de la nada, son los líderes de un grupo quienes trazan un círculo de seguridad en torno a los miembros de su comunidad. Este círculo de seguridad describe a un grupo de personas que comparten valores y creencias comunes y se esfuerzan por protegerse unas a otras de las amenazas. Dentro de este círculo, los miembros pueden confiar unos en otros y, por lo tanto, unir sus recursos para progresar. Pero es el líder quien determina hasta dónde se extiende el círculo. Por ejemplo, Bob Chapman alteró el curso de la historia gerencial de Eisensandiacre al ampliar radicalmente el círculo de seguridad, permitiendo a todos los empleados el libre acceso a los bienes y servicios de la empresa. Trabajar en un entorno seguro y de confianza creó un vínculo entre los empleados de la empresa, que incluso comenzaron a ayudarse unos a otros incluso en tiempos de crisis personal. Algunos incluso transfirieron sus propios días de vacaciones pagadas a los necesitados. Dado que vivir en grupo nos hace sentir seguros hoy en día, al igual que cuando vivíamos en cuevas, también necesitamos un líder que pueda ayudarnos a unir nuestros recursos y lograr el progreso. Hoy en día,
el líder decide la cultura y los valores de una empresa y, por lo tanto, la mentalidad de sus empleados. Cuando imaginamos a un CEO, a menudo nos imaginamos a alguien que cierra los negocios y hace que las ganancias se disparen. Sin embargo, dirigir una empresa con éxito tiene tanto que ver con la creación de la cultura como con la gestión de las finanzas. Esto se debe a que una empresa es más que la simple suma de sus edificios, inversores y fuerza laboral. También encarna una cultura que dicta cómo los empleados abordan diversos problemas, tratan a los clientes y priorizan los valores. Y dado que los líderes, como los directores ejecutivos, determinan cómo se dirige la empresa, también diseñan su cultura. Podemos aprender un poco sobre cómo funciona esto echando un vistazo a la historia de Goldman Sachs. Entre 1970 y 1990, la empresa operó bajo el lema codiciosa a largo plazo, demostrando su voluntad de apoyar a los clientes, incluso si eso significaba pérdidas financieras a corto plazo. Sin embargo, desde la década de 1990, el director ejecutivo Lloyd C. Blankfein y el presidente de la empresa, Gary D. Cohn, cambiaron el enfoque de la empresa hacia las ganancias a corto plazo, incluso cuando se obtienen a expensas del cliente. La cultura empresarial no solo afecta al liderazgo, sino que se extiende a lo largo de la jerarquía al establecer los estándares que los empleados deben cumplir para ser contratados y, en última instancia, permanecer en la empresa. Un ejemplo extraordinario de cómo la cultura empresarial influye en el personal es la valentía de los empleados del Taj Mahal Palace Hotel, que insisten en que los intereses de los huéspedes están por encima de los de la empresa. En 2008, el hotel fue atacado por terroristas, y varios de los empleados que habían huido regresaron para ayudar a los huéspedes, algunos incluso se pusieron escudos humanos para proteger a los visitantes del hotel que huían. De todas las personas que perdieron la vida ese día, la mitad eran empleados del hotel. Ahora que hemos aprendido cómo se ve el liderazgo, los siguientes parpadeos abordarán los drásticos efectos de un mal liderazgo. Nuestra responsabilidad proviene de nuestra proximidad y empatía por los demás, sin la cual podemos causar un gran daño. Estar en un rol de liderazgo no significa necesariamente que seas una fuerza del bien. Cuando el vínculo entre los líderes y el equipo se rompe de alguna manera, las consecuencias pueden ser terribles. En esencia, esto se debe a que la responsabilidad consiste en cuidar a otras personas. Cuando nos alejamos de las personas de las que somos responsables, somos menos cautelosos con respecto al daño que causamos. Nuestro sentimiento de responsabilidad proviene de nuestra empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona. Sin empatía, corremos el riesgo de alejarnos emocionalmente de las decisiones que afectan a los demás. Y si añadimos la distancia física a la mezcla, esto lleva a la abstracción, donde las consecuencias de nuestras acciones parecen menos reales de lo que serían de otro modo. Vemos pruebas de abstracción en el experimento de Milgram, en el que a un grupo de voluntarios, llamados profesores, se les dijo que presionaran botones que podían infligir descargas eléctricas de intensidad creciente, desde una picadura leve hasta una sacudida potencialmente mortal, a otros participantes, llamados estudiantes. Sin que los maestros lo supieran, todos los alumnos eran actores que en realidad no estaban siendo sorprendidos. Si bien muchos participantes expresaron su gran incomodidad por causar un daño aparente a los alumnos, Milgram descubrió que cuanto menos se acercaba un profesor a un alumno, más probabilidades había de que continuara con el experimento. De hecho, más de la mitad de los participantes de un grupo en particular, que no podían ver ni oír los retorcimientos y los gritos de agonía de los aprendices, finalmente les administraron lo que habría sido una tensión mortal. Cuando se produce la abstracción, empezamos a priorizar nuestros intereses sobre los de otras personas, lo que puede llevarnos a tomar decisiones activamente a expensas de los demás. Pensemos en el viaje inaugural del Titanic, por ejemplo. Para la dirección, las vidas de los pasajeros eran meras abstracciones, por lo que decidieron reducir el costo de los botes salvavidas adicionales. Si bien los botes salvavidas adicionales no habrían evitado que el Titanic se hundiera, este tipo de toma de decisiones crueles contribuyó a muchas muertes innecesarias. El mal liderazgo ha contribuido al egoísmo moderno y a la deshumanización de los demás. Como ya hemos visto,
formar parte de un grupo nos ofrece una sensación de seguridad y una oportunidad de progreso. Por el contrario, sentirnos solos y amenazados nos hace egoístas y hace que deshumanicemos a los demás. Lo vemos fácilmente cuando examinamos a los baby boomers, o la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial. Habiendo crecido arruinados por una economía próspera, y superando en número a la generación de sus padres, se volvieron más egoístas que sus padres. Además, el instinto natural de la generación más joven de oponerse a los valores de la generación anterior hizo que los baby boomers fueran más egocéntricos y críticos con la autoridad que sus padres, que habían sobrevivido a la guerra uniéndose. Esta preferencia por el comportamiento egocéntrico en lugar de la solidaridad se puede ver en la forma en que los baby boomers acogieron con satisfacción la forma en que el presidente Ronald Reagan gestionó la huelga de los controladores aéreos en 1981. Reagan despidió a 11.000 trabajadores en huelga, y se puso del lado de las empresas que se oponían a las demandas de los controladores aéreos de mejores salarios, y priorizaban las ganancias por encima del bienestar de los trabajadores. Y una vez que prioricemos la búsqueda de beneficios por encima de todo lo demás, esto puede llevar a la deshumanización de los demás. Esto se debe, en parte, a la tecnología que hace posible los negocios globales. Dado que las empresas operan a una escala tan enorme, es más fácil pensar en las personas como abstracciones, como los consumidores, los accionistas o los gastos. Por lo tanto, es más probable que deshumanicemos a los demás, es decir, los veamos como herramientas que cumplen un propósito específico, que a tratarlos como personas que viven y respiran con sus propios deseos y necesidades. Pensemos, por ejemplo, en el brote de salmonela de 2009, que se cobró la vida de 9 personas y contaminó a cientos más. ¿Cómo se produjo este brote? La Peanut Corporation of America entregó cacahuetes contaminados a más de 300 empresas, lo que permitió que la enfermedad se propagara. Lo verdaderamente espeluznante es que no fue un accidente. La dirección de la PCA envió cacahuetes contaminados a sabiendas solo para poder mantener su flujo de caja. La sociedad moderna se ha vuelto adicta a un rendimiento mejor y más rápido. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra adicción? Probablemente cosas como el alcohol o las drogas. Puede que te sorprenda, pero también puedes ser adicto al rendimiento. Esta adicción está íntimamente ligada a nuestra biología. Mientras que la liberación de dopamina alguna vez estuvo relacionada directamente con nuestra supervivencia, hoy en día está vinculada a nuestro desempeño laboral, y nos recompensa cuando logramos un rendimiento mejor y más rápido. Muchas empresas que buscan aumentar su producción lo acogen con satisfacción, olvidando con demasiada facilidad la estabilidad que proporcionan los objetivos a largo plazo. Pensemos en la empresa América Online. La parte de su personal responsable de la adquisición de clientes presentó ofertas de horas gratuitas como una forma de atraer a nuevos clientes. Se animó a estos empleados a centrarse en esa área singular de desempeño, es decir, a conseguir que se inscribieran tantas personas como fuera posible, y finalmente comenzaron a hacer ofertas de 1.000 horas gratis al mes. Aunque hacían lo que se les decía, acabaron costándole mucho dinero a la empresa al no tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Además, el hecho de que estemos rodeados de toda esta increíble tecnología ha hecho que nuestra atención deje de centrarse en el valor duradero y pasarnos a llamar la atención rápidamente. Echar un vistazo a cualquier campaña de derechos humanos basada en Internet puede mostrarnos por qué. Cuando damos me gusta a alguna campaña de derechos humanos, o cualquier otra cosa, en realidad, en Facebook, se desencadena una respuesta de dopamina que nos da una oleada de felicidad por haber completado una tarea. Para evitar que nos volvamos adictos a estas pequeñas ráfagas de dopamina, debemos equilibrarlas con un sacrificio impulsado por la serotonina y la oxitocina, es decir, ir a algún lugar como voluntario o entablar relaciones con personas reales. El problema es que la tecnología hace que sea cada vez más fácil hacer clic en me gusta, y el trabajo voluntario real sigue siendo tan duro como siempre. Como resultado, nos volvemos adictos a la solución rápida. Así que ahora sabemos lo que define un mal liderazgo. Estos últimos parpadeos no solo analizarán lo que se necesita para ser un líder, sino también para ser un líder que valga la pena seguir.
La integridad y la capacidad de crear vínculos con los demás son esenciales para el liderazgo. ¿En qué piensas cuando imaginas a un buen líder? Probablemente piense en sus habilidades y experiencia específicas que les ayudan a sobresalir en lo que hacen. En realidad, todo se reduce a la integridad y la capacidad de crear vínculos con los demás. Debemos poder confiar en nuestros líderes, lo que significa que deben tener integridad. Todos sabemos que los líderes son solo humanos y, por lo tanto, no esperamos que sean perfectos. Sin embargo, lo que sí esperamos es que sean honestos y comunicativos sobre sus errores y que asuman la responsabilidad por ellos. La sensación de seguridad que es tan vital para el grupo se construye lentamente con el tiempo sobre una base de honestidad y confianza. Por lo tanto, una líder tiene la oportunidad de dar ejemplo a los demás con su integridad. Por ejemplo, en 2009, Ralph Lauren Corporation se enteró de que su sucursal argentina había estado involucrada en sobornos. En lugar de organizar un encubrimiento elaborado, los líderes de la empresa informaron a las autoridades estadounidenses e incluso se ofrecieron a ayudarlas en la investigación. Si bien este curso de acción significó que la empresa tuvo que pagar más de $1 millón en multas, pudo mantener su integridad y, por lo tanto, la confianza de sus clientes y empleados. Además, una vez que los líderes se han ganado la confianza de su grupo, deben mantener esa confianza creando vínculos con los demás. Ya sea con sus empleados, clientes, colegas o rivales, es importante que un líder mantenga conexiones reales para mantenerse honesto y centrarse en las necesidades de los demás. Podemos ver cómo la falta de vínculos puede afectar al liderazgo si observamos el Congreso de los Estados Unidos. Hasta la década de 1990, la mayoría de los congresistas y congresistas vivían en Washington y, por lo tanto, se comunicaban a diario, lo que dio lugar a leyes basadas en una estrecha cooperación. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de los miembros del Congreso viven en otros lugares, y vuelan a Washington unos días a la semana. ¿El resultado? Algunos de los índices de aprobación más bajos en la historia del Congreso. Ser un líder significa poner a los demás por delante de uno mismo para cumplir una visión. Cuando se dirige a la cabina de votación para votar por el próximo líder de su país, ¿cuáles son algunas de las cosas que tiene en cuenta? ¿Qué tipo de cualidades personales buscas? ¿Qué los convierte en líderes y no en personas normales? Esencialmente, un líder forja una visión para el futuro que todo el grupo se siente inspirado a cumplir. Si bien cada miembro del grupo tiene metas individuales, el grupo en su conjunto necesita un propósito para mantenerse cohesionado, y ese propósito proviene de la visión del líder. Piensa en Bill Gates, por ejemplo. Su objetivo no era ganar miles de millones de dólares, ni siquiera construir una gran empresa. Su sueño era poner un ordenador en cada escritorio. Es precisamente esta visión la que garantiza que Microsoft no se pierda en la abundancia de beneficios y posibilidades y, en cambio, siga siendo una fuerza importante en el mercado. Contrariamente a la intuición, al proporcionar una visión para el futuro, los líderes realmente sirven a los liderados, y no al revés. De hecho, los verdaderos líderes entienden que su deber es servir a las personas que los siguen. Si bien los líderes gozan de ciertos privilegios, estos tienen el costo de una enorme responsabilidad para con las personas a las que dirigen. En tiempos de crisis, un verdadero líder utilizará todos sus recursos personales para el bien de la comunidad. Este principio adquiere una forma bastante literal en la infantería de marina, donde los miembros de mayor rango siempre reciben su comida en último lugar. No se trata de un acuerdo ni de una orden, sino de una declaración: los líderes comen los últimos. Solo cuando sean capaces de anteponer sus propias necesidades podrán decir que se han ganado su condición de líderes. El verdadero significado del término líder se encuentra dentro de la propia palabra: hay que guiar a las personas en una dirección determinada, mostrándoles el camino y dándoles un propósito para caminar por él. Y en ese camino, los líderes deben seguir los últimos de la fila para garantizar que todos los miembros del grupo lleguen al final.